Tenemos a cargo el boletín mensual, también en el año hacer el calendario, perdón, litúrgico y la escuela de la fe. La escuela de la fe nos ayuda primero a ver lo invisible, a creer en lo increíble, a recibir lo imposible. Pero también nos permite, ¿verdad?, en la fe, crecer al escuchar la palabra y hacerlo bien. La Escuela de la Fe, hermanos, es una iniciativa en forma virtual cuyos contenidos realizarán cambios en nuestras vidas, que representan mejoras también para la relación con nuestra amada Iglesia Católica. Los formadores de esta escuela actuamos y trabajamos para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como todos, tenemos objetivos y valores. El objetivo de la escuela es acompañar, promover el estudio y la práctica de la palabra de Dios, enseñar y entregar a las nuevas generaciones el contenido de los carismas propios de la comunidad, motivar al crecimiento de nuestra fe y fidelidad y amor al Señor y a Dios nuestro. Y como valores es constante estudio bíblico de los documentos de la Iglesia como el catecismo, cartas pastorales, la literatura católica y la práctica de la fe, la esperanza y la caridad del amor. Así que este inicio de este tercer módulo nos va a llevar por ese camino. Deseamos motivar a quienes por primera vez nos visitan y van a acompañarnos durante este módulo para que, ¿verdad?, durante el desarrollo de la escuela, oren en todo momento y pídanle a Dios que sea Él quien nos estudia siempre y que nos bendiga siempre. Que Dios te dé ánimo, no te rindas, hermano, porque el Señor tiene para ti cosas que jamás has visto en tu vida. Y también recomendamos tener a mano una libreta o cuaderno de notas, la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica y un lápiz para hacer la anotación. Dice la palabra también que en Corintios, por lo tanto, queridos hermanos, sigan firmes y constantes trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Hoy solo vamos a hacer un repasito rápido, no de las clases, sino un historial rápido. El primer módulo de la escuela, esta que está en desarrollo, la celebramos del 2 de octubre al 18 de diciembre del 2020. Y qué interesante porque las clases fueron impartidas por los coordinadores de grupos e invitados, ¿verdad? Ahí tenemos a Aldo, a Vladimir Moreno, a Hensel, Verónica, Miguel Pérez, Zenia, Wendy Díaz de los jóvenes, Rafael Enríquez, Rodolfo Girón, Oscar Valencia y Jairo Escobar, que nos ayudaron en esa primera etapa. El segundo módulo, que fue del 8 de enero al 16 de abril de este año, los temas fueron presentados por los hermanos del Consejo de Ancianos, por hermanos del equipo propio Ministerio de Enseñanza, y fue invitado nuestro querido y amado Padre Ramiro Aguirre, ¿verdad? Él nos dio el don de la fe. Estuvieron también con nosotros Freddy Daisy, Doris Martínez, que era parte del equipo, Rosman y Rosemary, Carlos Giletti, Juan Isari Padilla, Marvin y Diles Recinos, otra vez el Padre Aguirre. Luis Mina también nos llevó a la plática de características de un dirigente. Tuvo nuestro hermano Roger y su esposa María José, ¿verdad? Estuvimos con Margarita también en una enseñanza, ¿verdad?, que se refería a la misericordia. Tuvo nuestro hermano Marcos, y Carlita Hernández, y nuestro hermano Francisco e Inés, ¿verdad? Eso fue el segundo módulo. Pero hoy, hermanos, iniciamos el tercer módulo. Les cuento, el Consejo de Ancianos en reunión pidió a este ministerio el día 10 de marzo de este año que diésemos el tema vida sacramental. Y es por eso que hoy se lo presentamos a la comunidad. Ya cuando estamos en la preparación del módulo, tuvimos a bien encontrar un documento de una audiencia del Papa Juan Pablo II que voy a leer textualmente el numeral 1. Dice San Juan Pablo II
todavía era papa, no era santo, en una audiencia general del miércoles 30 de enero del 91. El Espíritu Santo, principio de la vida sacramental de la Iglesia. Y leo textual. Además de ser fuente de la verdad y principio vital de la identidad de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, el Espíritu Santo es también fuente y principio de la vida sacramental. Dado que el Papa nos hace recomendaciones, en los avisos que promovimos este módulo decíamos, el estudiar los sacramentos es obligación de todo católico. Y gracias por participar. Entonces, este módulo será a partir de hoy, 28 de mayo, al 10 de septiembre de este mismo año. Dejo con ustedes a nuestro hermano Francisco y Inés, que van a presentar el tercer módulo. Bendiciones, bienvenidos. Gloria a Dios. Si queremos presentar esta noche con mucho cariño, con mucho agrado a la persona que nos va a estar guiando en este tercer módulo sobre el tema de los sacramentos. Quizás todos lo conozcan ya, pero quiero hacer notar de él que es una persona que cuando nosotros entramos a la comunidad en los años 80 y 90 más o menos, ya era un servidor activo entre los jóvenes de manera increíble. Hizo su retiro en nuestra amada comunidad con el grupo de jóvenes. El Señor ha permitido que él proceda de una familia maravillosa a quien amamos mucho. Es hijo de don Narciso y de Dalila de Aguirre. Es hermano de Verónica de Rauda. Él sintió el llamado del Señor para el sacerdocio con la comunidad salesiana y ahí se consagró al Señor. Él es el padre Ramiro Aguirre y él estará con nosotros guiándonos en estos 3-4 meses que vamos a estar juntos, escuchando la voz del Señor a través de la voz del padre Ramiro Aguirre. Así es que le damos la más cordial bienvenida, le decimos que le amamos muchísimo, que lo apreciamos como no tiene idea a él, a usted y a su familia. Amén. Y que este es también su otra familia, que nos por estar con nosotros, y dejo los micrófonos a sus órdenes. Perdone, padre, se me olvidó algo que usted conoce que hacemos en nuestra comunidad y es orar por usted. Así es que, por favor, todos desde donde se encuentran, inclinen alcen su mano derecha sobre este medio de comunicación que el Señor nos permite para orar por el Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tus dones han dado fruto en el Padre, Señor. Dice, su video está detenido. Sacerdocio, Señor. Esta noche te lo ponemos en tus manos. Sabemos que lo tienes trabajando arduamente en su comunidad allá en Costa Rica, Señor. Pero tú eres el dueño del tiempo y le vas a dar el tiempo y las fuerzas para guiarnos, Señor, en estas clases del tercer módulo. Dale una unción especial de tu Espíritu Santo esta noche, Señor, y llénalo de tu amor con el que siempre lo has guiado, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Micrófonos son suyos. Gracias, muy buenas noches, querida familia de Cristo Joven. Como ya hicieron la presentación, yo no soy mucho de presentaciones, pero paciencia, así es el protocolo, ¿verdad? Ya como bien lo decían, ya soy viejo conocido, no tan viejo como otros que veo por ahí, pero con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Siempre les acompaño y
y poco a poco vamos a ir dialogando y viendo lo precioso que es este momento de formación que tenemos. Bueno, no quiero dejar pasar algo precioso del día de hoy que el Señor nos regala con respecto a su lectura diaria, ¿verdad? Ahí alcancé a escuchar, ¿verdad? Que para esta escuela nos vamos a pedir, hemos pedido la Biblia siempre. De repente no la podemos ocupar, de repente sí, pero siempre es necesario tener esa gran herramienta que es la palabra de Dios así, a flor de piel, y más que a flor de piel, a flor de mano, digo yo, para saberlo ocupar. Por ejemplo, me quedo ahora con un tema precioso que nos dijo la liturgia de este día en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Donde hablaba San Marcos de tres cosas. Primero, habla de la higuera que tiene que está llamada a dar frutos, y Jesús encuentra una higuera y la maldice por no dar frutos. Es una pregunta muy fuerte para nosotros, si a esta altura de nuestra vida seguimos dando frutos para cuando llegue Jesús. Luego, también el hecho vuelve a sacar el tema de el mercado cerca del templo, el mercado en el templo, y ahí es donde dice Jesús, ¿qué clase de mercados tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Qué implica tener un mercado hoy en día? Nuestra sociedad nos está llevando a tener todo a la mano. Ahora ya no nos paramos para ir a comprar. Bueno, está la pandemia, gracias a Dios nos ayudan estas cosas para tener todo a la mano, pero cuando tenemos tantas cosas a la mano no nos centramos en lo que verdaderamente es Jesús, y a eso es lo que se enojó tanto Jesús en cuanto a ver el mercader o el mercado en el templo, ¿verdad? Entonces nos invita también de segunda manera a ir quitando todas esas ventas que no nos interesan, digámoslo así, o no son el centro. ¿Por qué? Para tener siempre a Dios. Y finalmente nos lleva a estar siempre pidiendo la misericordia de Dios por medio de su perdón en la vida sacramental, pero sobre todo pidiendo perdón, haciendo ver de que cada uno de nosotros también estamos llamados a ejemplificar ese perdón de parte de Dios, ¿verdad? Cierro ese paréntesis y empiezo a compartir ya la pequeña cátedra de este día, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ir viendo, vamos a ver por acá. Listo. Los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos que ya a lo largo de nuestra vida, algunos ya los vivimos, algunos estamos por casi culminar de vivirlos todos, pero la vida sacramental es la que nos ayuda, ¿verdad? A llevar una vida congruente a lo que Cristo nos dejó. Ya para nosotros es de buena manera recordar, prácticamente esto es una cátedra, créanme que me ha sido de mucha alegría. Al principio lo dije, Señor, ¿en qué rollo me voy a meter? Pero dije yo, el mejor beneficiado voy a ser yo, porque es cierto, eso lo conozco y lo vivo día con día, pero es bueno refrescar muchas cosas que como iglesia nos manda. Me encantó con cómo inició Tomás, ¿verdad? El hecho de que el Papa San Juan Pablo II pedía eso, ¿verdad? Hacer ver, recordar la vivencia de los sacramentos, porque esa es la base de mantenernos fieles a lo que Cristo nos pidió. Vamos a escuché también que íbamos a ocupar el catecismo, ¿verdad? Catecismo a flor de piel. Por ejemplo, ahora nos hacemos esa gran pregunta, ¿qué son los sacramentos? ¿Cuántos hay? Bueno, aquí viene la primera tarea, ¿verdad? Porque como pidieron librito para anotar, de dentro de nuestro catecismo van a tener una semana hasta el próximo viernes, e incluso creo que casi 15 días voy a pedir esto, y ya más adelante les voy a decir cómo va a ser mi modo de evaluar. En el catecismo del numeral es del 1113 al 1131, nos habla acerca de qué son los sacramentos y cuántos hay, ¿verdad? Si no tiene el catecismo, no se preocupe. Hoy en día el internet nos proporciona el catecismo de manera virtual. Si usted lo tiene, pues desempólvelo y recuerde, ¿verdad? Eso sí, poco a poco vamos teniendo renovaciones en algunos puntos o mejoras para la lectura, pero no ha cambiado en absolutamente nada. Entonces, los numerales se mantienen. Entonces, esta va a ser nuestra primera tarea. ¿Qué nos dice? ¿Qué son los sacramentos?
Los sacramentos son signos sensibles, o sea, por nuestros sentidos los percibimos, eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Ya sabemos, ¿verdad? Y aquí no me voy a detener mucho, pero igual lo repaso, porque incluso ya cuando estábamos montando la escuela, los íbamos repasando poco a poco y hay dilemas entre quién va primero, quién va después, pero el catecismo nos ofrece un orden, ¿verdad? Un orden en el cual lleva el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el orden, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En este sentido, la base quizás va a ser el catecismo y de vez en cuando voy a meter un poco de derecho canónico, que es muy fundamental, y otros documentos teológicos que he tratado de diluir un poquito para logramos entender estos sacramentos que vamos a ver a partir de la siguiente semana, ¿verdad? El conocimiento humano en ese sentido empieza por los sentidos. Y para llegar a conocer las cosas que los sobrepasan, tenemos que utilizar imágenes y símbolos y comparaciones muchas veces. Que estas comparaciones desvelan un poco lo desconocido. Dios ha procedido con nosotros del mismo modo, instituyendo los signos sensibles. De ahí vienen los sensibles, porque todos tenemos nuestros sentidos, algunos más o menos, pero ahí los estamos manteniendo, ¿verdad? Dios nos ha dotado de estos sentidos y por lo cual son un mecanismo que Él utiliza para darnos a conocer su vida, su gracia, para expresar las realidades sobrenaturales de la propia gracia de Cristo en ese sentido. Pero, dice Jesús, también la omnipotencia, el ser todopoderoso, divino, hace más que lo que podemos hacer nosotros. Y Dios ha conseguido, por medio de estos signos sensibles, significar y producir nuestra gracia. Para entender mejor el efecto de los sacramentos, podemos compararlos con la vida natural, viendo que en el orden de la gracia, dice, nacemos a la vida sobrenatural. La vida natural es la que nosotros ya conocemos, ¿verdad? La sobrenatural es a donde estamos conociendo a medida, vamos avanzando en esa introducción de fe de nuestra iglesia para conocer a Dios. Esa la hacemos partiendo del bautismo. Nos fortalecemos con la confirmación, ¿verdad? Aquí va a haber el tema más adelante, padre, ¿y por qué la confirmación y por qué hoy en día la iglesia la hace después de la comunión? Hay toda una historia que más adelante la vamos a ver en los sacramentos, pero ahorita la planteo, ¿verdad? Y el catecismo, tratamos de respetar el catecismo que nos manda a fortalecer los lineamientos de nuestra iglesia por medio del orden que ya nos da el catecismo, ¿verdad? Entonces, nacemos a esa vida sobrenatural por el bautismo. Luego nos fortalecemos con la confirmación. Ya ahí hay una decisión mucho más consciente, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer. Mantenemos esa vida con el único alimento que es Jesús mismo, que es Jesús Eucaristía. En algunos momentos nuestra vida, nuestras realidades naturales que queremos llevarlas a sobrenaturales se nos pierden, ¿verdad? Se pierden, ¿por qué? Por fruto del pecado. En ese sentido, la respuesta para ese caminar que muchas veces se nos desvía es la penitencia o la confesión. Y con la unción de los enfermos, ¿qué logramos? Bueno, prepararnos para ese viaje que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Pero ahorita todos estamos en un viaje precioso o más o menos precioso dependiendo de las circunstancias donde nos encontremos actualmente. Pero hay una etapa de nuestra vida que también es un misterio de Dios que nos dice, sabrás en qué momento vas a iniciar ese viaje. Como yo cuando estaba dialogando con otros sacerdotes acerca de esto, me decían que prácticamente en el caso de la unción de los enfermos es preparar ese viaje en una embajada, la embajada de Jesús, en el cual comenzamos a sellar nuestro pasaporte
de dar ese paso de la vida natural a la sobrenatural, que es la vida eterna con Cristo. Entonces, esa unción de los enfermos nos prepara, nos va dando la capacidad de ir comprendiendo ese orden natural de el ser humano, de todo ser humano y sobre todo de aquellos que conocemos a Cristo y sabemos que vamos en ese camino. Luego, el otro sacramento, el orden sacerdotal, procura los ministros de la iglesia. Lógicamente estamos llamados como sacerdotes a compartir, a llevar la palabra de Dios a aquellos que por diferentes circunstancias piensan que no tienen la capacidad. Gracias a Dios, esta escuela la estamos dando en una comunidad creyente, católica, que sabe que sí tenemos la capacidad, pero hay otro montón de personas que piensan de que Dios no les ha dado la capacidad de hablarse de Él, que Dios no les ha dado la capacidad de sobrellevar muchas cosas. Entonces, es ahí donde dice Dios, por medio del orden sacerdotal, hacemos la vivencia de Cristo para aquellos que ni siquiera tienen la capacidad de encontrarse con Jesús palabra. Entonces, ahí es donde entramos como orden sacerdotal. Y el matrimonio. Al principio, y eso sí se lo voy a comentar, ¿verdad? Porque lo había hablado solo con el grupo que me hizo la invitación para esta clase. Dije yo, bueno, del matrimonio no me hablen, porque ese rollo no me lo he hecho yo en mi matate. Para eso elegí y Dios me dio la respuesta a la vida que quería con él y me hice sacerdote. Pero después dije yo, no. Dije yo, no me voy a dar vacación por ese día porque nada me costaba dárselo a un matrimonio, que sé que ahí hay muchísimos matrimonios y tendrán más experiencia en cuanto a la vivencia. Pero dije yo, lo voy a tomar para volver a tomarlo como ese sacramento e incluso recordar que con los hijos se perpetúa la sociedad humana y hace crecer la iglesia cuando son regenerados por el bautismo. O sea, prácticamente en el sacramento del matrimonio, además de otras cosas que vamos a ver más adelante, una de sus riquezas es eso, perpetuar a la sociedad de una manera de perpetuar el amor que proviene de Dios y que se encuentra muchas veces entre parejas. Muchas veces se encuentra entre las parejas, que es un misterio también, y eso es otro rollo. Y yo digo, Dios mío, qué misterio que personas se encuentren, que se enamoren, se casen y vivieron en otro mundo, ¿verdad? O eran vecinos y nunca se conocieron, se fue al otro lado del mundo y se encontraron, cosas así. Entonces, son un misterio de vida precioso que al finalizar lleva el mostrar a Dios por ese estilo de vida. Veamos. Los sacramentos son signos sensibles. Vuelvo a repetir, me encanta eso por la sensibilidad. Instituidos por Jesucristo y confiados a la iglesia, por los que se nos dispensa la vida divina. Signo sensible es una cosa conocida que manifiesta otra menos conocida. Si veo, por ejemplo, si veo humo, descubro que hay fuego. Pero decimos también, ese es un signo eficaz, porque el sacramento no solo significa su significancia de todo lo que vamos a ir viendo poco a poco, sino que también produce la gracia. Esto en el mismo ejemplo del humo, por ejemplo, el humo nos dice, allá va a haber fuego, pero el humo no produce el fuego. Hay un misterio entre eso. Es un juego de palabras que cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero, ¿qué son esos sacramentos? Me encanta cuando vi esta imagen y decía yo, bueno, ahí hay un fuego del Espíritu Santo y hay un poquito de humo. Los sacramentos son signos, y vuelve a repetirlo, sensibles. Y yo les digo, ahora no me enoja, digo yo, porque yo digo, cada quien que se libra ante Dios, pero estamos llamados siempre a catequizar siempre, y hay veces me da risa muchas de las personas que entramos a vivir los sacramentos de diferente manera. Llegamos a un momento en el cual entramos a plenitud, pero a medida vamos avanzando, pensamos que se vuelve más que un sacramento, se vuelve una tradición u una rutina, ¿verdad? El signo sensible, dice, es una cosa conocida, o sea, tangible,
que yo conozco, que mis sentidos conocen, que manifiesta a otra menos conocida, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? La llama, la luz de una vela, para nosotros en el mundo normal es una llama, punto, se acabó. Es una iniciadora de fuego, es algo que emite luz para dar luz a un lugar que está oscuro, proporciona calor. Eso es lo sensible, pero para ir a lo menos conocido es la gracia de Dios, la iluminación de Cristo, el mismo Cristo. Eso es lo que nosotros nos va descubriendo, estos signos sensibles, y que nos ayudan siempre a catequizar cada una de nuestras etapas de la vida. Y por ejemplo, allá al final de David ponía, ¿verdad? Pero decimos también que es un signo eficaz. ¿Por qué? Porque es eficaz, porque el sacramento, además de ser el significado de plenitud de Cristo en cada una de nuestra vida, también produce la gracia. Yo creé un concepto que no lo he ido viendo a medida que vamos pasando. La gracia literalmente es estar más que cerca de Dios, es tomar a Dios de la mano. Esa es la gracia perfecta. Estar tomado de la mano de Dios. Y eso es lo que producen los sacramentos. Lógicamente no tenemos la capacidad todos de estarlos viviendo todos, pero si en la medida los vivimos, Dios se acerca y se queda con nosotros. Sabemos que el hilo conductor de todos los sacramentos es el Espíritu Santo, y lo mencionaron antes, ¿verdad? Antes de mi presentación. Eso hay que tenerlo bien claro, porque muchos dicen, tenemos ese dilema, ¿verdad? Bueno, me bautizo, tengo el Espíritu Santo, no me bautizo, no lo tengo. ¿Tengo gracia? No tengo gracia. Sí, vamos teniendo elementos para nuestro crecimiento dentro de la iglesia. ¿Por qué la institución de los sacramentos? Dice, Cristo ha querido acomodarse a nuestra manera de ser. Y nosotros volvemos otra vez a las lecturas, ¿verdad? Bíblicas. ¿Quién era el incrédulo? El incrédulo dijo, si no veo, no creo. Si no meto mis dedos en las llagas, no creo. Entonces, desde ese entonces, el Señor se da cuenta, por medio de Jesús, que cada uno de nosotros estamos llamados a percibir siempre algo, y bajo eso comenzar a racionalizar y tratar de querer comprender la vivencia en Cristo. Entonces Jesús se acomoda a nuestra manera de ser, dándonos dones divinos por medio de las realidades materiales que usamos. Agua, la luz, aceite, incienso, humo, pan, vino, siempre elementos. ¿Para qué? Para que nos fuese más fácil conseguir ese conocimiento de parte de Dios por medio de los sentidos. Igual que la santísima humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad, del que se sirve en el verbo para realizar la redención de los hombres. ¿Qué quiere decir todo ese? Mucha terminología, ahí dije yo, Dios mío, esta es una terminología muy teológica. La humanidad al más no poder de Cristo es un instrumento que se une a la divinidad de su persona y que se quiere dar al servicio de los demás. Eso es lo que hace Jesús instituyendo los sacramentos, acomodándonos siempre a nuestra manera de ser y de entender. Lógicamente, ahora, haciendo todo este proceso de enseñanza para lograr dar esta clase, descubrí, ¿verdad? Y en los procesos que normalmente, incluso hasta dentro de ese momento, ya cuando entremos, vamos a descubrir, ¿verdad? Que seguimos siendo, en algunos casos, seguimos siendo niños. Yo incluso me podía pensar, ¿verdad? Cuando recibimos nuestras primeras catequesis acerca del conocimiento de esos sacramentos, los hacemos muy mecanizados, ¿verdad? Pero el Señor dice, más que eso, te llevan
a asumir la manera de ser del Espíritu en ese momento que estás recibiendo el sacramento. Y con eso, lograr entender un poquito. ¿Pero para qué? No es un entender para un conocimiento innato de como seres humanos estamos llamados también a tener, pero sí a tener un conocimiento, a poder entender para qué, para vivirlo. Y es por eso tan importante la plenitud de la vivencia de los sacramentos. Y no solo en el momento, porque yo incluso cuando leía esto, me recordaban los sacerdotes que estoy aquí ayudándome, me decían, ¿pero cómo puedo entender esto? Y me dijeron, ¿entendiste cuando tú estabas en tu misa de consagración para ser ordenado sacerdote? Híjole, o sea, me acordé de muchísimas cosas, pero el Señor me invita, además de comprender ese complejo sacramento del orden sacerdotal, me estimula a saber entender que mi vida iba a tener la capacidad de ir comprendiendo poco a poco ese sacramento precioso que Dios me ha regalado, ¿verdad? Entonces, y hoy, a los 2 años de mi ordenación, sigo viviendo cosas que en el principio dije yo, ni siquiera pensaba que existían. Entonces digo yo, literalmente lo que me dicen los sacerdotes, día con día nosotros comprendemos o llegamos a entender un granito de lo que encierra en sí cada uno de estos sacramentos. Jesucristo instituyó los 7 sacramentos. Todos, absolutamente todos los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo, que es el autor de la gracia y puede comunicarla por medio de signos sensibles. Vuelvo y repito, ¿verdad? Y ahí lo puse en la numeración 7. No hay otros, ¿verdad? Nos podemos incluso preguntar, ¿verdad? ¿Por qué Cristo ha querido hacer las cosas así? Dios tiene un orden para todo. Incluso esta es la pedagogía que durante toda la vida pública, sirviéndose de cosas materiales, de acciones externas y palabras, tocó con su mano a muchas personas Cristo. Incluso, por ejemplo, y ahí sí lo pueden anotar, Dios nos sigue tocando al igual que cuando le dijo al leproso, quiero para que quedes limpio. Esa está en Mateo 8:3. Cuando unta con su barro los ojos del ciego de nacimiento y recuperó la vista, que está en Juan 9, del 6 al 7. Para comunicar a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, sopla sobre ellos. Ahí están cada uno de los elementos. Ese está en Juan 20, 22. Entonces, cada uno de estos elementos que Jesús le va poniendo es para estimular siempre al ser humano a sentirse, primero, amado por Dios. Segundo, a buscar un camino de crecimiento y no quedarnos atrás. ¿A quién se confían los sacramentos? Cristo confió los sacramentos a su iglesia y podemos decir que son de la iglesia. Bueno, eso sí, va a ser en un doble sentido. La iglesia hace un ritual, hace y los administra y celebra los sacramentos. Ahí corrijo también, porque cuando estoy diciendo iglesia, no me refiero a solo el sacerdote que está administrando, me refiero a todos los que participamos en ese sacramento. Por eso muchas veces, y ustedes se darán cuenta que siempre nosotros corregimos, ¿verdad? Cuando lógicamente esta es cuestión de nervios, no creo yo que sea de ignorancia, ¿verdad? Pero mucha gente de los nervios lo traiciona y cuando presentan en el sacramento que más comúnmente estamos llegando nosotros, que es la Eucaristía, la gente siempre dice eso, ¿verdad? Recibimos a nuestro celebrante y es nuestro presidente, porque todos como iglesia estamos en ese mismo momento, en ese sacramento precioso. Es un doble sentido, entonces repito, la iglesia lo hace, lo administra y celebra el sacramento, pero con todo. Y al mismo tiempo estos sacramentos construyen la misma iglesia.
ahí puse en un paréntesis, que es el mismo bautismo va generando hijos para la iglesia. Y así cada uno de los sacramentos van generando para toda la iglesia frutos, bendiciones, dones. Y es ahí donde va creciendo. Y por eso es que se confía, para recordar. Incluso por eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora en este tiempo, ¿verdad? Esta escuela, para volver a recordar eso en algunos de los casos, otros para hacer nuevo. Había un conocimiento ahí perdidito, ¿verdad? Y hay cosas muy prácticas, ¿verdad? Finalmente, yo puse, existe la iglesia, los sacramentos existen por ella y para ella, para la iglesia y por la iglesia. Va en un doble sentido. Luego, ¿por qué los sacramentos de la fe? Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar un culto a Dios. Sí, es raro la palabra culto, ¿verdad? Pero así lo pone nuestra iglesia. Es un culto que hacemos a Dios, ¿verdad? Y a Dios es el que, en definitiva, le hacemos ese culto. Como signos también tiene un fin instructivo. La palabra instruir es educar. No solo supone el hecho de que nos da fe, nos aumenta la fe, sino que también la fortalece en los sacramentos, la alimenta y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llama sacramentos de fe, porque están todos los elementos. La misma fe la supone, la fortalecen, la alimentan y se expresa con palabras. Porque esos son sacramentos de fe en ese sentido. Ahora bien, efectos secundarios. Cualquiera puede decir, uy, tienen efectos secundarios. No por el hecho de que, así como ahorita estamos de moda, ¿verdad? Que todos nos preguntamos, ¿qué te hizo la vacuna? Los efectos secundarios de la vacuna. No me refiero a esos. Son unos efectos preciosos que dan para cada uno de nosotros en la vida, ¿verdad? Los sacramentos, si se reciben con las disposiciones requeridas, producen como fruto gracia santificante. Los sacramentos dan o aumentan la gracia santificante que proporciona el mismo Jesús por medio de ese sacramento. El bautismo y la penitencia la dan. Los otros 5 aumentan la gracia santificante y solo se deben recibir estando en gracia de Dios. Por eso es importante también ir conociendo poco a poco también estos sacramentos o volver a valorizarlos, ¿verdad? Porque la iglesia menciona en el bautismo, dice, elementos de gracia en el bautismo y la penitencia dan esa gracia. Bautismo y penitencia. Los otros son aumentar esa gracia. Y por eso dice, si estás aumentando esa gracia, te invita a recibirlos en esa gracia original que has tenido en tu bautismo. Y si la estás perdiendo, vas y regresas con el sacramento de la confesión a recuperar esa gracia, porque quieres mantener un aumento. Ya ahí nos deja también una tarea de cristianos, preguntarnos en qué nivel de gracia estoy yo. Mi nivel de gracia con Dios. También dice, nos dan gracia sacramental. Es un derecho a recibir de Dios en el momento oportuno la ayuda necesaria para cumplir las obligaciones contraídas a recibir aquel sacramento. Pero aquí es cuestión también de fe, ¿verdad? Porque hoy en día está de moda también. Bueno, yo quizás aquí lo vivo más de moda porque todo en Costa Rica, por aquellos que no saben, estoy en Costa Rica, todos derechos, ¿verdad? Estamos demandados hasta porque vi mal a una persona, todo es derecho, pero en este sentido también los sacramentos, el efecto que produce es esa gracia sacramental, que es el derecho que da Dios de recibir de Dios, ese elemento justo en el momento, ¿verdad? Ni más adelante ni más atrás en nuestra vida, es justo en el momento. ¿Para qué? Para cumplir las obligaciones
de ese sacramento. Yo lo recibo, ese sacramento lo he recibido no solo para cumplir, digámoslo así, socialmente, ¿verdad? Ay, que el niño, o esa presión social que tenemos, la presión social de que ya bautizó al niño. Bueno, yo voy a aprovechar, no sé si ahí por ahí andará mi mamá escondida en alguno de estos porque me dijo que iba a estar presente. Y yo siempre digo, ¿qué les pasó? Se les durmió el pájaro a mis papás, ¿verdad? Y yo me bauticé, digo yo. Me bautizaron. Mis papás me llevaron a bautizar hasta los 6 años. Entonces, yo tengo uso de conciencia de mi bautismo tan claro. Cualquiera decir, ¿cómo te acordás? Un misterio de Dios. Me acuerdo muy bien de dónde estaba la pila, quién era el sacerdote, de mi padrino. Todo lo tengo bien grabado, como que fuese un video. Entonces, digo yo, logré disfrutar ese sacramento. Y finalmente también ese fruto es el carácter. El bautismo y la confirmación y el orden sacerdotal conceden, además del carácter. Cuando digo carácter no es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Ah, que este es mi carácter, padre, así soy yo, todo serio, así soy todo tosco. No, es un carácter distinto. El carácter que es una señal espiritual e imborrable. A eso se refiere espiritual. Si estás confundiendo, y por eso hago la aclaración, mi carácter, ¿cómo es mi carácter? Muy distinto el carácter humano al carácter que imprime un sacramento. Es esa señal espiritual imborrable, que aunque tú quieras decir que no la tienes o si quieres la esconde, el Señor por medio del sacramento te lo pone. Es una señal única en tu vida. Aunque el sacramento se repita para muchos, te deja en tu propia vivencia una señal espiritual que la vas a vivir toda tu vida, que confiere una peculiar participación en el sacerdocio de Cristo. No solo la persona como sacerdote, sino cada uno de nosotros llevamos un sacerdote interno, que es el que da la respuesta de llevar también a los demás palabras de aliento, consuelo, iluminación. Eso es un tipo de marca espiritual que estamos también llamados a cultivar, ¿verdad? El sacramento se compone. ¿Qué compone el sacramento? Un sacramento se compone de materia, forma y el ministro que lo realiza con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Materia es la realidad o acción sensible. Todo lo que logramos ver con nuestros sentidos, lo palpamos, olemos, escuchamos, el agua natural en el bautismo o los actos del penitente en la confesión, ¿verdad? ¿Qué significa la contrición? Es un tema también para volver a recordar qué es la contrición, una verdadera confesión o la satisfacción después de haber recibido el perdón de Dios que implica. Incluso también nos invita a revalorizar. Yo les digo, aquí estoy bueno, ya estamos a punto de iniciar una conversación con la casa porque hay una tradición así algo complicadita, digo yo, ¿verdad? Bueno, y que no es única. En varios lugares ya he llegado a determinar que se da así. El hecho de, que es lo que les digo, que ahora, y por eso me encanta sacar el evangelio, que queremos todo así, ¿verdad? Me recuerdo, cuando nos mandan al súper de chiquito por un tomate, vamos y traemos el tomate. Pero hay algunos que tienen el don, que van al supermercado por un tomate, traen galletas, dulces, todo menos el tomate. ¿Por qué? Porque en el supermercado hay de todo y por eso dice la lectura. Ese es el mercado que no me gusta a mí, que pierdas la visión central que es Cristo. ¿En dónde? Y ahora lo pongo yo como los sacramentos. ¿Por qué digo esto? ¿Verdad? Y por eso puse el tema de la confesión. Aquí está sucediendo y espero que no suceda allá. Y si lo suceden o ustedes lo están viviendo, también es el hecho. Lo que vamos a hacer ahora es para valorizar cada sacramento. ¿Por qué? Es cierto, y yo lo ejemplifiqué, lo dije en un ejemplo, perdón. Tú vas a una misa, en esa misa te puedes confesar. ¿Cuánto crees que duras en la confesión?
5 minutos. Bueno, aquí tenemos gente que se tarda 20 minutos confesando, aunque haya cola, le importa un pepino que haya cola. Y saliste de la misa para confesarte, son 5 minutos y luego regresas a la misa. ¿Crees que has logrado entender todo eso? Aunque la misa ya sabemos que lleva todo un orden lógico, pero esos 5 minutos que tú saliste en cualquier momento, ¿crees que es válido para Dios saber de que has vivido a plenitud el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo? Entonces, es un dilema, ¿verdad? Que estamos tratando de educar. Disfruta, y yo les decía ahora a las personas, disfruten cada sacramento. ¿Vas a misa? Vas a misa. ¿Vas a confesarte? Vas a confesarte. ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso, que eso lo vamos a ir viendo también, un proceso precioso, didáctico, para llevarlo a plenitud. Bueno, ya entendimos la materia, toda la parte de realidad sensible. La forma son todas las palabras que al hacerlo se pronuncian y que son muy importantes. Por ejemplo, y lo que normalmente nosotros hacemos, y ahí pregunto, ¿verdad? Que quede la pregunta en el aire y se responden ustedes. Nos recordamos de la oración colecta en la Eucaristía, por ejemplo. Algunos dicen, padre, no me pida mucho, si apenas llego al Evangelio a escucharlo, ¿verdad? Porque me agarró la tarde y entré a mitad de la lectura. Y cuando uno logra entender ese misterio eucarístico, partiendo de la oración colecta, hay todo un misterio de parte de Dios para con nosotros, con esa pequeña oración tan sencilla. Entonces, por eso dice, son la forma, son las palabras que al hacerlo se pronuncian. Entonces, todo lo que se pronuncia en cada uno de los sacramentos lleva en el fondo una riqueza muy, pero muy grande, que estamos llamados a estar muy atentos, ¿verdad? Y finalmente también parte de ese componente de los sacramentos es el ministro, que es la persona que administra, valga la palabra, ese sacramento. Ya casi vamos terminando porque ya me quedan 10 minutitos. En la diversidad hay unidad. Se pueden distinguir en los sacramentos 3 grupos. Ya todos es conocido, el sacramento de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera comunión le han puesto ahora, pero el sacramento es Eucaristía. De igual manera está el sacramento de curación. Cura ese daño que le hacemos a nuestro espíritu, a nuestra alma, es curado por medio de la penitencia. Y también cuando empezamos ese caminar hacia la vida eterna, que es la unción de los enfermos, ahí también es un momento de cura. Ya más adelante lo vamos a ver con rituales si tenemos oportunidad. Luego está el sacramento que está al servicio de la comunidad. Para que vean, y me encanta cuando descubrí esto, tan precioso que son los sacramentos. Es cierto, todos tienen la misma validez y el mismo peso y la misma carisma en cuanto a esa vivencia con Jesús, pero pone algo tan precioso, ¿verdad? Que es el sacramento igualitario, sacerdotal y matrimonio al servicio de ¿quién? De una comunidad. Todos estamos dentro de una comunidad. Entonces, por consiguiente, ahí hay que comenzar a descubrir, bueno, yo como les digo, yo sigo descubriendo la belleza de mi sacramento de orden sacerdotal todos los días, todos los días, todos los días. Hay veces que me sacan las canas, ¿verdad? Porque como es el padrecito, no tiene que enojarse, no tiene que decir nada, solo tiene que agachar la cabeza y hacer lo que nosotros le pedimos. No, también soy humano. De igual manera, en el matrimonio, ¿verdad? Hay toda una belleza, una riqueza en ese sacramento, pero que también implica a lo largo de los años momentos de crisis, momentos de soledad, momentos de frustración, momentos de que solo, no sé, veamos, bueno, aquí alcanzo a ver en mi cámara, solo me hacen así con la cabeza si sí o no, porque yo no me recuerdo de eso en El Salvador. Si en El Salvador el colocar en el
ritual del matrimonio, colocar el rosario para Inesita y Francisco, si allá en El Salvador le llaman yugo. Sí, no. Cuando ponen el rosario, casi finalizando el ritual del matrimonio, le ponen un rosario a los esposos y los amarran. ¿Se llama en El Salvador yugo? Como el lazo le llaman. El lazo, ¿verdad? Nosotros le llamamos lazo. Pues aquí me sorprendió cuando, padre, ¿y a qué hora le ponemos el yugo? Uy, que son bueyes los que vamos a tener aquí. Pero no, así es cada quien, pero también lleva su significado y ya después me fui con la sabiduría de los más ancianos, ¿verdad? Y le pregunté a una de las señoras de aquí, ancianísimas de Costa Rica, padre, y que le llaman el yugo porque también es para que los dos jalen parejo. Entonces ya ahí uno dice, nos invita a jalar parejo y qué bonito, después ya lo entendí de esa manera porque dice, en el orden sacerdotal, jalamos parejo con Cristo. De igual manera, en el matrimonio, estamos llamados a jalar parejo, ¿verdad? Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Pero hay veces que se nos olvida. ¿Los necesitamos para la salvación? Claro que sí. Los sacramentos no solo son importantes, sino necesarios. Si queremos vivir la vida cristiana y sobre todo una vida cristiana, aumentarla en todos los frutos que Dios nos pone. Caridad, amor, paciencia. Ahí va el crecimiento durante esos sacramentos. Por eso son indispensables. Dan siempre la gracia si se reciben con las debidas disposiciones. Esto es un punto que muchas veces hoy en día nos saltamos, digámoslo así. Por ejemplo, en ciertos sacramentos descubrimos a muchachos ahí, y yo que estoy en ese mundo de muchachos, y tú por qué estás en confirmación, para que mi mamá me deje de molestar, por no decir la palabra, ¿verdad? Y ahí está, recibiendo el sacramento solo porque la mamá lo empuja y ahí en otros casos me he dado cuenta, yo como cura, padre, que vengo a hacerlo porque fíjense que después de hacer la confirmación me van a dar licencia para tener carro. Uy, dije yo, un requisito raro, pero está bien. Entonces, dice, dan siempre la gracia, siempre y cuando la recibamos con la disponibilidad. Y yo me voy ahora otra vez a la parte de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros somos conscientes y estamos totalmente dispuestos a recibir la Eucaristía? Y no me refiero solo al cuerpo, a recibir toda la Eucaristía con plenitud de conciencia. Y si no se recibe más gracia, no es por culpa del sacramento, sino por la falta de preparación que nosotros tenemos ante el conocimiento y saber que tenemos a Dios mismo en ese sacramento. Hay que acercarse, por tanto, a recibir los sacramentos con la mejor disposición para que podamos recibir la gracia y recibirla en abundancia. Ese es también un punto clave, uno de los objetivos de este momento de formación que vamos a tener en estos días, ¿verdad? Crecer en el conocimiento. Recordar, muchas veces estas cosas las vivimos en cada uno de nuestros sacramentos, pero con el día a día se nos olvidan. Entonces, es volver a refrescar. Yo me acuerdo, sí, que en mi primera comunión, en lugar de estar atento al Padre, estaba viendo otra muchacha bonita ahí, o sea, cosas así, ¿verdad? Entonces, volver a revivir esos momentos en los cuales nosotros nos hemos encontrado con Dios por medio de esos sacramentos. Y finalmente, es una invitación, los sacramentos son una invitación para caminar. Como punto de partida, este día es agradecer al Señor la institución de los sacramentos y demuestra la estima preparándote muy bien para estudiarlos y recibirlos, ¿verdad? Sobre todo con los sacramentos de mayor uso, digámoslo así, que es la Eucaristía y la reconciliación. Agradecerle a Dios por cada uno de los sacramentos que llevamos a esta altura de nuestra vida. No con esto deseando que los queremos tener todos, ¿verdad? Porque algunos se afligen cuando son el sacramento de la unción de los enfermos. No, Padre, a mí no me dé la unción de los sacramentos, que todavía me queda gasolina para vivir. Vamos a ir conociendo que ese sacramento no es solo como antes se entendía, la extrema unción, sino que es un sacramento que nos estimula a orientar nuestra vida para entregarla de la mejor manera a Dios. Recibe con frecuencia también, dice, una invitación de parte de Dios, recibir con frecuencia los sacramentos, tanto de la penitencia como de la Eucaristía.
hasta ahí me quedo yo. Ahora voy a dar algunos puntos que me va a gustar ir encaminando propiamente y se los detallo acá. Y espero no verlos así, ¿verdad? Con esa imagen, ¿verdad? Que he puesto. No vaya a ser ninguno así el día viernes ahí por las 6:30 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, ahorita, ¿qué es lo que yo voy a pedir y por qué? Y les he dicho esto, ¿por qué todos trabajamos? Porque su servidor, bueno, ya Inesita y todos han hecho la presentación, ¿verdad? Tengo un poquito de cositas que hacer aquí, ¿verdad? Entonces me han dado la oportunidad de trabajar y lo estoy haciendo con mucho gusto. Entonces, digamos, he tomado un tiempo, ¿verdad? Para trabajar y lo hago con mucho cariño. Entonces, pero también quiero que trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Por ejemplo, ya pidieron cuaderno de trabajo. Luego voy a ir dejando también lecturas anticipadas. ¿Para qué? Para que no solo yo hable, que de repente podamos dialogar. Daré otros documentos también que me van a ayudar para que ustedes reflexionen y que son invitaciones también de nuestra misma iglesia. Y eso los voy a ir dando poco a poco en la medida vamos avanzando en los sacramentos, ¿verdad? Van a haber tareas, ¿verdad? No, padre, tareas, no, si ahí estábamos bien, solo escuchando, lo calladito se ve bien. Así, no, hay tarea porque esto se llama una escuela y si no hay una escuela sin tareas, estamos fritos. Entonces sería como no sé cómo sería el término, ¿verdad? Ni lo quiero mencionar, ¿verdad? Entonces van a haber actividades también grupales. De repente van a haber estas actividades en sitio, ¿verdad? Porque vamos a utilizar 2 bloques o 2 viernes por cada uno de los sacramentos. Son densos, pues, pero también me gustaría más vivenciarlo y ese es el fin, ¿verdad? Y, padre, pero ¿cómo lo voy a vivenciar entre las semanas si tengo 1000 cosas que hacer? Bueno, entonces ahí también vamos a ir buscando el tiempo. Y sobre todo, aquí resalto no es último, ¿verdad? Bueno, sí, los trabajos en clase es el último. Vamos a ir haciendo también trabajos en clase con tiempo puntual. Así que si dice que a esta altura de su vida ha perdido agilidad, tiene una semana para agarrar agilidad, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Porque yo puedo tirar así cositas en el aire y quiero connotación. Y algo bien importante, pero lo dejé antes, que es la palabra síntesis. Yo, por ejemplo, ahorita tengo 27 segundos para terminar el cierre. Síntesis. ¿Cómo logramos hacer la síntesis? Y con eso termino. A ver, ¿dónde está? Dejo de compartir. Y ahorita tengo 10 segundos. Y ya con eso termino. Entonces, ¿qué es la síntesis para mí? La síntesis es que si yo aquí hablo con ustedes, bueno, ya tengo... Ahí está el tiempo, ya murió, ¿verdad? Entonces, ni más ni menos. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, de esa manera el Señor nos invita a ser a nosotros sintéticos. ¿Y cómo voy a lograr el ser síntesis? Por ejemplo, ya ahorita ya le dejé a Lidia el documento para el otro viernes acerca del bautismo. Léalo, medítelo, cuestiónese. Y hay algunas preguntitas ahí. O mejor voy a hacer algo para si aquellos lo pueden. Vamos a ver, chat. Voy a subirlo desde mi computadora. Vamos a ver dónde está. Documentos. Para que ya ustedes lo puedan jalar en lo que platicamos aquí un poquito. Vamos a ver. Documentos, constituciones, los sacramentos. Y aquí está el bautismo. Ahí está. Entonces, ya ahorita en el chat de este Zoom, dejo el documento del bautismo. No son 80 páginas, son 3 paginitas ahí sintéticas, ¿verdad? No se vayan a preocupar. Y si no lo logran descargar ahora, le queda a Lidia y ella se los puede mandar por medio de WhatsApp un mensajito
o vemos ahí cómo lo hacemos, pero la cuestión es que me interesaría que lo lean. Tienen una semana para leerlo y para resolver las preguntas que están ahí, reflexiones, y yo ya el próximo viernes comienzo ya con el sacramento del bautismo. Entonces, como les digo, cuando sean preguntas sintéticas, me encantaría que su respuesta no pase... Bueno, a mí en teología me enseñaron la síntesis de todo un teorema en 3 líneas. Era horrible, ¿verdad? Hacer esa síntesis. No se lo voy a desear a nadie. Pero yo les voy a dejar 5 renglones de un cuadernito o de una página de papel bond. Por ejemplo, si ese es su cuaderno, tiene 5 veces moverse en su página de papel bond y ahí va a escribir su respuesta, su vivencia y todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ya estemos trabajando, yo le voy a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí a la familia Pérez. A ver, dame tu respuesta. Y espero que no sean así, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Bueno, Padre, a mí el Señor me ha iluminado y que en esta noche, Madre Santa, como media hora de presentación y no me dan la respuesta, ¿verdad? Entonces, ser concretos, ¿verdad? Y yo como les digo, no es que voy a juzgar, pero sí voy a comenzar a ver que estamos trabajando todos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya saben que la tarea para el otro viernes es leer ese documento, esas 3 paginitas, y segundo, leer, meditar y reflexionar. Cada número del catecismo nos lleva a reflexión. Y eso sí, importantísimo, como ahora todo está en internet, ¿verdad? Sería bonito, ¿verdad? No de buscar tanto en internet su propia vivencia de ese numeral del catecismo. Padre, no lo entiendo. Pues aquí con el compartir lo vamos a entender, ¿verdad? Porque de repente usted le pone ahí reflexiones de los numerales del catecismo y ahí le aparece, pero me interesa su vivencia. Entonces, lea los numerales, si no lo entiende, póngalo ahí, padre, no lo entendí ni jota, y me lo dicen, lo dialogamos, pero la cuestión es dialogar, ¿verdad? Hay momentos en los cuales, como le digo, yo voy a hablar, pero hay otros en que y me voy a quedar así como estamos ahorita, con pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si hay dudas, también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tenía. Ya me pasé 5 minutos de lo que tenía preparado. Entonces, aquí me callo. Les agradezco muchísimo su sintonía. Desde ya me encomiendo a sus oraciones porque también aquí estamos, como ustedes bien lo saben, estamos al igual que allá con pandemia. Yo tengo aquí un hermanito que lo voy sacando de pandemia. Gracias a Dios salió vivo y coleando, la contó, pero y yo tengo que andar protegiéndome porque tengo un jovenazo de 90 años, entonces hay que cuidar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y ahí estamos para las órdenes cuando guste. Me dicen ahí que ve Roxana que no aparece en el chat. ¿Alguien lo logró bajar del chat que me responda? Sí, la familia Pérez lo logró bajar, entonces ahí está que sí se puede, pero como les digo, si no lo tiene, que se lo piden a Lidia y ella se lo manda por WhatsApp, ¿verdad? Padre, yo envío. Ok, Lo trataré listo. de enviar. Así que quedarán clavados por toda la escuela. Bueno, también, ¿verdad? Gloria a Dios por este momento, ¿verdad? Y por la vida del Padre y el tiempo que le permite a Él compartir con nosotros. Pues, nomás, ahorita vamos a dejar un espacio chiquitito, ¿verdad? Como decía el Padre, así, ¿verdad? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, ¿verdad? Pues ahorita la pudieran hacer. Aprovecho que ya Lidia me dijo algo. Dice Francisco Mario Ruiz que tampoco le apareció ahí en el chat, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos platicado porque como todos estamos con internet, pero el internet se acaba hasta que se te acaban tus datos, entonces de repente pueda que aparezca o no aparezca yo. Entonces, voy a hacer lo posible de, aunque sea por medio del teléfono, dejar un documento, ¿verdad? Porque hay documentos preciosos acerca de cada uno de los sacramentos. Entonces, por alguna razón, yo no aparezca,
¿verdad? Podría mandar el material para que alguien lo dé, pero no quiero meterlo en rollos a nadie, ¿verdad? Entonces, prefiero mejor, pero ahí lo dejo también a juicio de los encargados de la escuela, que, por ejemplo, un día no aparezco por la señal o porque se está cayendo el cielo acá con tanta agua, yo dejaría un documento por medio de WhatsApp, lo mando y de ahí lo comparten ustedes y lo desarrollan durante el tiempo de la clase, ¿verdad? Porque, padre, yo llegó el otro viernes y, ajá, les dejé un documento, dialoguemos. Padre, no me lo enviaron, ¿verdad? Y comenzamos las excusas. Entonces, como les digo, sí, no es válido el hecho de crear. Y por eso le dije yo, trabajar en el tiempo que es de la escuela. Por ejemplo, yo no les voy a poner trabajo 3 páginas, no creo que no lo lean mañana a las 4 de la mañana cuando se levanten, ¿verdad? Tienen de 4 a 4 y media y lo leen y ya estuvo. Ya no lo vuelven a ver hasta el viernes. Yo así estoy haciendo. Pero sí siento yo que no es justo el que lleguemos, ¿verdad? Y si quieren, porque yo también conozco a mi pueblo, si por haber razón no hizo la tarea, no se preocupe, no si aparezca aquí. Yo no me voy a enojar si no aparece, pero siento yo porque eso sí puedo hacer, porque como los quiero mucho y los conozco, los puedo dejar al descubierto por una tarea que les pida en el momento y qué feo se va a escuchar, ¿verdad? Padre, no la hice. Bueno, tampoco los voy a excomulgar porque no puedo, pero sí les voy a rezar un Padre Nuestro por su irresponsabilidad. Entonces, hay que cuidar eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, si en dado caso no aparezco por el problema tecnológico, va a haber un documento en el cual ustedes pueden desarrollar o incluso así como están, ponen media hora de lectura, tranquilo, y luego viene el momento de diálogo, ¿verdad? Pero son documentos preciosos que van a iluminar también cada uno de estos sacramentos. Listo, ¿alguien más va a preguntar? Bueno, ahí vamos a ver el chat. ¿Qué dice? Me agregan al grupo, porfa. Si me apareció, hermano, ya no enviaron al grupo de la escuela de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp, me dicen, ¿verdad? Así es. Imagínense, mi ignorancia, pensaba que no tenían grupo, pero como ahora hacen grupo hasta de chisme, ¿verdad? Pero está bueno, este es buen grupo. Entonces, ahí estamos. Entonces, cualquier duda, no sé si hay alguna duda de parte de alguien más. Yo, padre, solo quería proponer, no sé si la clase la grabaron, pero si nos pueden mandar lo más pronto posible el acceso para poderla repasar durante la semana, en algún tiempito que tengamos, poderla volver a ver, porque hay algunas cosas que, pues, como ha sido bastante extenso, ¿verdad? Entonces se nos pudo haber quedado algo. Y no vaya a ser que nos agarren culpos el otro viernes. Lupita, está bien, Lupita. Porfa. Ajá. Lo bonito que de aquí a septiembre también van a haber cambios, ¿verdad? En cada uno de nosotros, también por medio de la grabación, podemos ver qué tantos cachetes tenemos de aquí a septiembre. Entonces nos va a servir la grabación. Nadie más. Gloria a Dios, entonces, solo recordar, ¿verdad? Para el próximo viernes, como decía el padre, pues serán dos viernes por cada sacramento, ¿verdad? Entonces, pues confiamos en Dios que Él ordena el tiempo, ¿verdad? Ahora, pues, ya estaba estipulado pasarnos un poquito más del tiempo que tenemos, ¿verdad? Que es de 7 a 8. Lo mismo, ¿verdad? Porque era la primera y pues era importante y necesario recibir todo lo que el Padre nos acaba de decir. De ahí pues serán siempre, ¿verdad? Ingresando a las 6:30, ¿verdad? El que puede, y si no, pues a las 7 en punto comenzamos, ¿verdad? De 7 a 8. Y cualquier cosa o algo, pues acá estamos, ¿verdad? Acá estamos a la orden y voy a tratar de enviarles el documento que el Padre acaba de compartirnos, ¿verdad? Algunos ya se los acabo de enviar y pues si pueden, ¿verdad? Con los que están acá y se conocen hacerlo, háganlo, ¿verdad? Háganlo. Así es, gloria a Dios. Y también, hermanos, recordarles, ¿verdad? Que hay una ofrenda, ¿verdad? Hay una ofrenda, ¿verdad? Que
podemos, ¿verdad? Dar, ¿verdad? Si está en nuestras posibilidades, ¿verdad? La ofrenda es de $20. Esa ustedes la pueden dar. No estamos, algunos me decían, mire, no le he dado ahorita y no puedo entrar. Claro que sí, usted puede ingresar, ¿verdad? Y estar acá. Esa ofrenda se puede dar en el transcurso, ¿verdad? De lo que dure la escuela, del desarrollo de la escuela, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades, 5, como ustedes lo decidan, pero eso no sea un impedimento, ¿verdad? Para poder estar en las clases, ¿verdad? Es de bendición. La ofrenda es para nuestra comunidad, ¿verdad? Para los gastos que nuestra comunidad tiene. Como todos sabemos, eso no para, ¿verdad? Eso sigue, así es que es una forma de ayudarnos, ¿verdad? De ayudarnos, así es que en la próxima clase le vamos a estar poniendo el número de cuenta, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen ahí, ¿verdad? Así es que gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por esta noche y pues estemos siempre expectantes y recordarles lo que el Padre decía, ¿verdad? Leamos, ¿verdad? Lo que Él nos envíe. Vamos a tratar también de enviar la clase que ha sido grabada, ¿verdad? Confiamos en Dios que quedará grabada. La vamos a mandar. Así es que gloria a Dios por esta noche, ¿verdad? Así es que le vamos a pedir al Padre que nos regale la bendición. ¿Y yo por qué? Porque soy el cura. Está bien, pues. Sí, Padre. Bueno, aprovechando que soy salesiano, ¿verdad? Y estamos en el mes de María Auxiliadora, porque no es solo el mes, ¿verdad? Ya pasó el 24, pero para nosotros tuvimos una gran fiesta muy preciosa aquí de solo la misa, porque solo eso se puede hacer, y hicimos la misa solemne, ¿verdad? Y ahí me tocó, entre las bendiciones de María Auxiliadora que me regala por medio del ser salesiano, ¿verdad? Entonces, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilia de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y con su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén, Padre. Dios le bendiga. Linda noche. Dios le bendiga, Padre. Gracias, Padre. A calentar los frijoles, entonces. Se me cuidan muchísimo. Amén. Buenas noches, Bendiciones, Padre. Buenas Buenas noches. Cuidan. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Padre Buenas Ramírez. noches a todos. Feliz descanso. Buenas noches.